Bien, en esta lección vamos a continuar creando nuestro molino. ¿Ok? Así es que ya tenemos las dos piezas separadas. Ya hemos definido también los bordes insertando los loops en la versión suavizada del modelo. Recordemos que así es como realmente está el modelo. ¿Ok? Y seleccionando ambos y presionando el número 3 estamos visualizando la versión suavizada. ¿Ok? Así es que vamos a checar nuestra referencia para ver qué tal luce. Me parece que va luciendo adecuadamente. Ahora, lo que podemos ver también es que en la parte de abajo no está totalmente recta la altura, sino que empieza un poco más ancho y se hace un poco más delgado en la parte de arriba. ¿Okay? Así es que vamos a dar esa forma. Vamos a seleccionar la parte de abajo de nuestro molino. Presionamos el número 1 para ver la versión real del modelo. Nos vamos a modo vértice y vamos a seleccionar todos los vértices en la parte de arriba. Puedes presionar el número 4 para ver el modo wireframe y cerciorarte de que estás seleccionando los vértices adecuados. Lo único que vamos a hacer es escalar hacia el centro levemente para dar ese aspecto más ancho en la parte de abajo y un poco más delgado en la parte de arriba, de acuerdo a nuestra referencia. Vamos a presionar el número 3 para ver la versión suavizada de nuestro molino y ahí está. Obviamente la pieza de arriba está quedando más ancha, así es que vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a modo vértice, presionamos el número 4 para cerciorarnos de seleccionar los vértices adecuados y una vez hecho esto vamos a eh, escalar hacia el centro. Incluso podemos presionar el número 3 para ver la versión suavizada y cerciorarnos de que esté exactamente en posición. Regresamos a modo objeto y listo. Ya tenemos esa forma ancha en la parte de abajo y delgada en la parte de arriba. ¿Okay? Así es que vamos a terminar de definir el pico en la parte de arriba. De igual forma como ya suponemos hacerlo, necesitamos meter unos loops justo en esta zona para definir tanto donde crece el pico final y en la base del pico. ¿Okay? Así es que vamos a insertar un loop justo en la parte de abajo, justo en la parte de arriba. Y vamos a insertar otro loop justo aquí. Aquí va a pasar algo. Antes de eso, metemos el loop de abajo. ¿Okay? Ahora, aquí es importante definir qué es un loop. Recordemos, un loop es una serie de bordes que cortan todo el modelo, siempre y cuando y con el único requisito que sean caras de 4 lados. Te das cuenta que aquí, por ejemplo, me voy a ir a modo face. Esta es una cara de 4 lados, lo mismo que esta y esta. Por eso al meter un loop cruza y se mete perfectamente el loop. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros al querer meter un loop en la parte de aquí arriba te das cuenta que no mete nada. Precisamente es porque no cumple el requisito de caras de 4 lados. Obviamente aquí tenemos un triángulo, es decir, una cara de 3 lados. Por eso el loop no se mete. ¿Ok? Así es que de esta forma lo tendríamos que meter de forma manual. Primeramente vamos a ver la versión suavizada. Si te das cuenta, ya tenemos esa forma picuda en la parte de arriba. Pero sí me gustaría meter el loop que falta en la parte de arriba para que aprendas a utilizar esta otra herramienta. ¿Okay? Así es que recuerda, el loop siempre va a ser una serie de bordes que cortan todo el modelo siempre y cuando sean caras de 4 lados. Si te das cuenta, siempre hemos manejado caras de 4 lados. Aquí tenemos una cara alargada, pero siempre es de 4 lados. Lo mismo aquí, lo mismo acá y obviamente lo mismo aquí. ¿Okay? Si quisiéramos meter un loop aquí, no se metería precisamente por los triángulos, perdón, al igual que en la parte de acá arriba, justo lo que está sucediendo aquí. Y para eso vamos a utilizar una nueva herramienta en Maya 2015 de nombre Multicut Tool. Recuerda que las herramientas que aparecen en verde son nuevas o han sido modificadas. Así es que Multicut Tool lo vamos a agregar a nuestro shelf. Control Shift Clic. Y aquí tenemos este icono de las tijeritas. ¿Ok? De Multicut Tool. Esto lo que hace simplemente es que va a crear bordes personalizados de forma manual, ya que aquí al insertar el loop no se puede porque no se cumple el requisito de caras de 4 lados. Lo único que vamos a hacer es seleccionar el objeto y con Multicut Tool vamos a meter automáticamente o de forma manual ese loop. Así es que si
viajas a lo largo del borde, te darás cuenta que puedes meter cada uno de los vértices. Así es que cerciórate de no meterlo sobre el vértice, sino un poco arriba, e irás metiendo el loop de forma manual. Aquí recuerda no hacerlo sobre el vértice, sino sobre la línea en rojo. Cuando se marque en rojo, vamos a ir rodeando todo nuestro molino. Te das cuenta como ahí está la forma en que estamos metiendo los bordes. Okay, así es que cerciórate de meterlos de forma adecuada con Multicut Tool. En previas versiones de Maya, como es la 2014, todavía existía la herramienta Split Polygon Tool o Interactive Split Tool. Ahora es Multicut Tool. Y por último cerramos sobre este. Te das cuenta que incluso aparece un mensaje que dice Close, que estaríamos cerrando con el vértice inicial. Y listo, una vez que tenemos trazado los loops o los bordes, presionamos Enter y listo. Activamos nuestra herramienta Mover. Nos cercioramos de que se haya metido adecuadamente el loop de forma manual. Presionamos el número 3 y luce mucho mejor definido. Ok, me voy a ir a Maya 2014 solo para fines de demostración. Nos vamos al menú Edit Mesh. Y aquí estaba esta opción, Interactive Split Tool, y funcionaba justo de la misma forma que lo hemos hecho. ¿Okay? Solo para que lo tengas en cuenta, el nuevo nombre de la herramienta desde el menú Mesh Tools, Multicut Tool. ¿Okay? Así es que vemos la versión suavizada del molino y justo vamos obteniendo el modelo que queremos. ¿Okay? Incluso me parece que podríamos hacerlo quizá un poco más ancho. Te das cuenta que nuestro modelo está un tanto delgado, tanto de arriba como de abajo. Lo podemos hacer un poco más ancho. Así es que vamos a hacerlo. Seleccionando estos vértices, escalando hacia afuera y obviamente los de abajo. Escalando levemente hacia afuera. Vemos la versión suavizada. Y hacemos exactamente lo mismo con este. Seleccionamos toda la pieza, la escalamos viendo ya la versión suavizada para ver exactamente cómo va a quedar. Escalamos hacia afuera. Nos cercioramos de darle el tamaño adecuado. Y listo, hemos hecho un poco más ancho lo que sería nuestro molino. ¿Ok? Vamos a pasar a esta parte justo donde nacen las hélices para el molino. Si te das cuenta, básicamente es una forma cúbica adherida al molino, así es que lo vamos a crear justo de una forma cúbica adherida. Vamos al menú Create Polygon Primitives, creamos un cubo. Recordemos que si presionamos el número 4 para ver el wireframe, está ahí el cubo. Simplemente lo elevamos para ponerlo en posición. Incluso vamos a ubicarlo justo en la zona que será. Si te das cuenta, muchas veces puedes girar demasiado la cámara que no sabes cuál es el sentido inicial. Lo único que puedes hacer es ir al menú View, Default View. ¿Okay? De esta forma te vas a la orientación por default. Regresamos su posición a 0 y de esta forma podrías orientar el cubo de forma adecuada o posicionarlo de forma adecuada. Checando la referencia, justo es donde empieza el techo y abarca la mitad del techo. ¿Ok? Así es que justo empieza aquí en el techo y abarcará incluso en modo vértice. Podemos seleccionar estos vértices de la parte de arriba y ubicamos. ¿Ok? Podemos el wireframe, no importa que esté justo dentro del techo, no pasa absolutamente nada. Si te das cuenta, tiene cierto grosor, lo cual podemos hacerlo simplemente escalando. Te das cuenta que puedes darle el tamaño adecuado escalando con la herramienta escalar o incluso moviendo los vértices, ¿okay? Para darle el tamaño adecuado. Y básicamente nos cercioramos de que antes de empezar a modelar más el cubo o modificarlo, luzca del mismo tamaño proporcional que nuestra referencia, y es justo lo que tenemos. Ahora, si te das cuenta,
tiene una especie de marco, ¿ok? ¿Cómo vamos a crear ese marco? De forma muy fácil, simplemente creando una extrusión. Incluso me gustaría sacarlo un poco. Te das cuenta, se alcanza a ver exactamente la forma cúbica. ¿Okay? Así es que una vez teniendo en posición y con el tamaño proporcionado de acuerdo a nuestra referencia, vamos a crear ese marco de forma muy fácil. Nos vamos al modo face del cubo, seleccionamos la cara de la cual vamos a crear el marco y hay varias formas de hacerlo. Incluso podríamos meter quizá los loops como lo hicimos justo con la mesa, formando el marco. ¿Okay? Y simplemente esta cara extruirla hacia adentro. Esta sería una forma de crear ese marco. Voy a deshacer cambios con la tecla Z. Otra forma sería simplemente seleccionar esta cara, crear una extrusión, ¿okay? Y además de mover una extrusión se puede escalar la extrusión. Te das cuenta que aparecen las flechas. Esto nos permitirá mover la extrusión. Pero aparecen unos cuadritos. Recordemos que los cuadritos representan la escala. ¿Okay? Así es que lo único que se hace es escalar en X y Y para crear ese marco. O si lo queremos hacer de forma proporcional desde el centro, estaríamos escalando. ¿Okay? Así es que recordemos que una extrusión no solo se mueve, también se escala. Y nuevamente creamos otra extrusión y esta ya será hacia adentro para crear esta especie de marco. ¿Okay? Así es que podemos mover hacia adentro y listo. Incluso que no sea visible. Regresamos a modo objeto y ahí está la base para las hélices de nuestro molino. ¿Okay? Ahora lo único que quedaría por hacer sería crear esta especie de eje para el molino, que si nos damos cuenta es una forma cúbica. Checando alguna otra referencia, quizá puede ser un poco más cilíndrica. ¿Okay? Aquí se alcanza a apreciar quizá un poco una forma más cilíndrica. Este está muy lejos. Y quizá aquí nos damos cuenta que esta es una forma totalmente cilíndrica. Así es que quedará por nosotros si queremos crear una forma cúbica para el eje de las hélices o una forma cilíndrica. ¿Okay? Y justo vamos a hacerlo de una buena vez. Me gustaría crear una forma cúbica. Desde el menú Create, Polygon Primitives, podríamos crear una forma cúbica o incluso una forma cilíndrica o incluso a la forma cúbica darle la forma cilíndrica. Vamos a crear un cilindro. Lo ponemos en posición, vamos a moverlo un poco. Desde el nodo de creación vamos a especificar el número de lados, ¿okay? Pero quizá antes de eso me gustaría rotar en el eje X. ¿Okay? Hemos rotado manualmente menos 81 grados, pero obviamente necesitamos que esté totalmente horizontal, así es que vamos a meter el valor directo, menos 90 grados, para que esté totalmente horizontal. ¿Okay? Una vez hecho esto y teniéndolo en posición, quizá le podamos dar un poco un tamaño más adecuado. Podemos escalarlo desde el centro para hacerlo más delgado. ¿Okay? Checamos el grosor, abarca prácticamente toda esta caja. Así es que lo podemos poner en posición. Recuerda accesos directos, W para mover, E para rotar y R para escalar, así como Q para seleccionar. Muchas veces ya no voy hasta mi caja de herramientas para seleccionar cada una de ellas, sino estoy usando los accesos directos, ¿ok? Solo para que lo tengas en cuenta. Así es que podemos darle quizá el largo aproximado. Ahí está. Obviamente tiene que salir un poco porque aquí se enlazan las hélices. Si es que incluso podría escalar un poco más. Okay. Algo a tener en cuenta es que el nodo de creación se podrá seguir editando siempre y cuando no se muevan vértices. Por ejemplo, yo ya creé el cilindro, lo roté 90 grados y lo estoy escalando, pero te das cuenta que aún así puedo seguir usando el nodo de creación. Una vez que tú mueves vértices, ya no se puede usar el nodo de creación o no responderá de la forma adecuada. ¿Ok? Te das cuenta que pierde la orientación. Así es que es importante saber que podemos mover, rotar y escalar los objetos y aún así podremos usar el nodo de creación. Si movemos vértices, bordes o caras, ya no podremos utilizar el nodo de creación de forma normal. ¿Okay? Y ya tendremos quizás que meter la geometría manualmente con Insert Edge Loop Tool.
Así es que una vez colocado en posición, quizá podemos mover un poco más hacia afuera. Vamos a especificar el número de lados, quizá 6, para crear una forma no tan suavizada. Perdón, no tan suavizada. Recordemos que tenemos una forma cúbica. ¿Ok? Así es que me parece que quizá hasta 8 lados estaría perfecto. Incluso me parece que está bien 6. ¿Ok? Ahora lo único que vamos a hacer es suavizar un poco esta forma. ¿Ok? Así es que otra forma de suavizarlo, obviamente presionando el número 3 tenemos la versión suavizada. ¿Qué pasa si no queremos que luzca tan suavizado? Incluso si metiéramos un loop en esta orilla, nos damos cuenta que luce muy suavizado, demasiado suavizado, de acuerdo a nuestra referencia. En nuestra referencia realmente sí se ve una forma cúbica. Entonces, aún así se ve suavizado. ¿Qué pasa si no vamos a suavizar esta pieza? Ahora, lo que podemos hacer para suavizar sin verlo desde la forma de previsualización, es decir, el número 3, podemos suavizarlo de forma manual. Por ejemplo, para empezar, me gustaría tener caras de 4 lados justo aquí. ¿Okay? O incluso para suavizarlo, por ejemplo, nosotros vemos a nuestro eje de las hélices que se ve muy cuadrado. ¿Okay? Una forma de suavizar o de hacer que se vea más suavizado estos bordes, que no se vean tan planos y tan rígidos, es con la herramienta Bevel. Vamos a ir a modo borde y vamos a seleccionar este pequeño borde, la de la parte de arriba. ¿Okay? Nos vamos a buscar la opción Bevel desde el menú Edit Mesh. Veamos dónde han colocado a Bevel. Está justo aquí. La vamos a agregar al shelf, Control Shift Click. ¿Okay? Y aquí está la opción Bevel. Así es que solo seleccionas el borde que quieres suavizar. ¿Okay? Recuerda que esto es cuando quieres que una superficie luzca suavizada, pero no demasiado, no utilizando el modo de versión suavizada, es decir, el número 3, sino suavizándolo manualmente, ¿okay? Sin utilizar el número 3. Así es que le damos en Bevel y pareciera que no se ha suavizado. Ahora, ¿qué pasa aquí? En el Channel Box tenemos, obviamente, el historial o el nodo Bevel que acabamos de aplicar a nuestro cilindro. Expandimos el nodo Bevel y buscamos la opción Offset. Si te das cuenta tenemos punto 5. Vamos a bajarla a punto 2. Me parece incluso que no se ve gran cambio. Así es que voy a seleccionar mi cilindro. Voy al nodo Bevel. Y perdón, la opción fracción es la que estaba buscando. Disculpen, me he confundido. En offset no es fracción. Vamos a ponerla de punto 5 que estaba a punto 1. Y justo lo que está haciendo es creando una cara en base a ese borde. Si la ponemos, por ejemplo, a punto 0.5 o incluso a punto 0.3, nos daremos cuenta que se va a unir. ¿Okay? Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Si te das cuenta, este borde o esta línea luce mucho más suavizado que este de abajo. Obviamente el borde de acá abajo luce totalmente rígido y aquí ya luce un tanto suavizado sin perder esa forma rústica que queremos. Y es justo lo que vamos a hacer. Vamos a seleccionar todos los demás bordes para suavizarlos. Aplicamos Bevel y les ofrezco una disculpa por el error que tuve. No es offset, es fracción. Incluso en la versión 2014 era offset. Precisamente ahora es fracción. Precisamente por eso me confundí. Así es que les ofrezco una disculpa. Bajamos la fracción de 0.5 a 0.03. Y de esta forma hemos suavizado los bordes y hemos mantenido esa forma rústica. ¿Ok? Podríamos hacer exactamente lo mismo en estas esquinas. Seleccionando todo el borde dando doble clic, aplicamos Bevel, regresamos a modo objeto y te das cuenta cómo se ha suavizado ese borde. Incluso si es muy gruesa esa cara que se ha formado, obviamente, desde fracción la bajamos a punto 3, punto 2 y listo, se hace más delgada. De esta forma tenemos esa misma forma primitiva o rústica que tenemos aquí,
¿ok? Pero al mismo tiempo lucen suavizados los bordes, ¿ok? Y justo es lo que necesitamos para el eje de nuestras hélices, ¿ok? Así es que ya aprendimos a suavizar objetos dentro de malla de dos formas. Una, justo como lo estamos haciendo aquí, presionando el número 3 e insertando loops para mantener las formas y ver la versión suavizada. Y esta otra, que sin presionar el número 3, es decir, viendo el modelo o la parte o la geometría tal cual como está sin presionar el número 3, hemos suavizado bordes con bevel. ¿Ok? Así es que continuamos en nuestra siguiente lección. No olvides guardar tu escena desde el menú File, Save As, lección 8 final. ¿Ok?